Hoy la voz del campo se desplaza a Huelva, concretamente a la población Las Minas de Río Tinto, donde vamos a conocer la explotación minera que se hace en esta zona actualmente. Después de prácticamente los romanos fueron los que empezaron esta producción de minerales y de obtención de cobre y de oro y plata. Estamos en las minas de Río Tinto, concretamente en el Cerro del Colorado, una de las primeras explotaciones mineras de Europa, en la que la extracción a cielo abierto coge aproximadamente unos 2 kilómetros de longitud y lo más profundo está a 230 metros. Como veis, están trabajando las excavadoras y los camiones recogiendo los minerales para llevarlos a la fundición. Este espacio no tiene nada que ver con la orografía de Huelva, de arbolados, de pinos y de encinas alrededor de esta magnífica zona como es las minas de Río Tinto, que hoy vamos a conocer en el programa. La campaña de cítricos comienza con buenas cotizaciones en Andalucía. Así se refleja en el último informe elaborado por el Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía, consultado por FEAGRO, en el que se precisa además que la llegada del frío y de la lluvia está mejorando la calidad de la fruta en el árbol. Actualmente están en recolección las naranjas del grupo Nabel, Nabelinas y Fukumoto, las mandarinas del grupo C, clementinas tempranas como oronules y clemenules y el limón fino o temprano. Las cotizaciones en árbol para las naranjas se sitúan en 0,27 euros el kilo frente a los 0,20 euros de media de las últimas 6 campañas, lo que supone un aumento del 28,8, mientras que en el caso de la mandarina el incremento se sitúa en el 28,7 y en el del limón en el 15%. Pese a ello, la bajada del rendimiento y el aumento de los costes de producción preocupan a los agricultores. Además, aunque se está registrando un buen ritmo de demanda para la naranja y la mandarina, la comercialización del limón no está siendo la esperada, a lo que se une el descenso de la oferta de producto, si bien se espera que mejore en los próximos meses. Para la presente campaña se estima que la producción se sitúe cerca de los 2 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 25,1% respecto a la de 21-22 y del 16,1% respecto a la media de las últimas 4 campañas. Andalucía va a producir el 33,5% del total de cítricos de España, donde la cosecha se prevé que se acerque a las 6 millones de toneladas, un 15,6% inferior a la cosecha anterior. Por especies, se prevé que la naranja dulce disminuya su producción casi un 30%, la mandarina un 26% y el limón sobre un 13,6%.
Estamos en el huerto Librada. Vamos a ver los cultivos que hace aquí nuestro amigo Antonio y vamos a darle de comer a las ovejitas. Vamos a ver, ¿qué dice por aquí? Vamos a ver lo ansiosas que están. Vamos a ver, vamos comiendo. Venga, que tienen ganas de comer. Vamos a darle hueco a todas. Venid por aquí. Están bien criaditas, ¿eh, Antonio? Oye, ¿qué pasa? No enfadarse. Que hay pienso para todas. Qué gracioso, van y vienen, oye. Y son muy dóciles las ovejitas. Comiendo. Bueno. Financia. Bueno, exactamente qué vamos a ver en el huerto, Alejandro. Bueno, pues veremos el cultivo de la temporada de invierno. Acelga, lechuga, remolacha y un poquito por ahí, cebollino. Te diría yo que podremos ver también. Y bueno, naranjo, que ahora también están cultivados hace tiempo. Y un poco por ahí, eso es lo que... Y aparte de estas 3 ovejitas también tenemos gallinas, ¿no? Tenemos gallinas, sí. Es de mis amigotes de Antonio y Fran. Y bueno, y ellos podrán comunicar un poquito mejor lo que tienen cultivado y demás. Y el huerto tradicional familiar de Librada, que Librada es la mujer de Antonio, ya fallecía, y bueno, y un poquito haciéndole homenaje a esa persona. Estupendo. Bueno, pues vamos a dejar que nuestras amigas coman tranquilamente, porque están muy alborotadas, y nosotros vamos a conocer el huerto Librada, de aquí, de las minas del Río Tinto. Vamos a conocer a Antonio González, que vive actualmente en Minas de Río Tinto. Pero, ¿dónde naces, Antonio? ¿De dónde eres? Yo nací en Campillo, calle Alemania. Campillo, calle Alemania. Campillo, ¿qué es? ¿Una población cerca de las Un pueblo minas? cerquita de aquí. Pero es pueblo independiente. Pueblo. ¿Cuántos habitantes tiene Campillo, Antonio? Poco. Tendrá Muy 4.000 habitantes, 3.000. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Fuiste a la escuela? ¿Estuviste dando clases en el colegio? Sí, pero era muy burro. ¿Era? ¿Era cómo? Muy burro. Ah, burro. Bueno. No, ¿Por qué? ¿No te entraban las letras? Yo sí fui a la escuela, sí, particular, porque mi padre quería que estudiara, ¿no? Hombre, muy bien. Pero las circunstancias, nomás que aprendí las 4 reglas y leí y escribí, Bueno, nada más. pues fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de los años 50, ¿no? Por ahí, ¿no? 50, 60 aproximadamente, ¿no? Sí, porque yo nací el día 11 de abril. Ajá. No hace falta decir el año, Antonio. No queremos investigar eso, queremos saber la experiencia. ¿Qué recuerdos tiene, Antonio, de aquella época en el colegio, los días que estuviste? ¿Eras divertido? ¿Llevabas babi? ¿Te peleabas con los compañeros? ¿Le hacías caso al maestro? No, tuve un maestro particular que era muy leñero, ¿no? Ah. Y daba leña a más no poder, pero Sí, sobre todo si te equivocabas sumando, ¿no? no, y si no estaban quietos, no estaban callados, ¿no? Pues ponía ley, ponía normas, ¿no? Normas que había que estar firme, ¿no? Claro. Ajá. Y pegaba, no como ahora que no pega. Hombre, Si no se puede pegar. pegaba Sí. así. Si le ponía la mano, si le quitaba la mano, te ponía así. Ahora aquí. Ajá. O sea, que te daba por la palma de la mano y por el anverso de la mano, ¿no? Bien fuerte. Bueno, pero a ti no te pegaban, tú eras muy bueno, ¿no? No, yo no recuerdo que me pegara. Yo lo que tenía mucha afición a los pájaros, los niños, ¿no? Porque yo vivía en el huerto, del huerto iba a Campillo. Y estaba ilusionado con los niños en la época de los pájaros. Y muchas veces pues iba al huerto y me dejaba los libros en el campo. Ah, olvidado. Y entonces, guantazo. Distraído. Tabletazo seguro. Y no, o sea, que no era muy aficionado a la lectura. A la lectura, ¿no? Bueno, ¿y cuándo empiezas a trabajar? ¿Te recuerdas tus primeros trabajos y con cuántos años lo hiciste? El día 11 de abril de 1957, con 17 años. Ajá. Y estuve trabajando hasta en 1994. Ya, pero estamos hablando del 57. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué trabajo hacía? Pues me coloqué de fontanero. Ajá. Luego estuve en maquinaria. Luego estuve en topografía. Y he estado 2 o 3 sitios, ¿no?
la fontanería, la topografía, ¿eso relacionado con las minas o no tenía nada que ver? Sí, sí, sí. Antiguamente en la mina había muchas fontanerías, Ajá. porque antiguamente todos los bancos estaban rodeados de tuberías, había un compresor, mandaba el aire a las tuberías y nosotros estábamos para poner salida para las máquinas perforadoras, poder perforar, y todos los días había muchas faenas. Claro. Luego ya se perdió porque ya vinieron máquinas ya con sus motores y están produciendo aire, total que ya se desapareció la tubería. Entonces, ¿utilizaban el mismo agua para las máquinas perforadoras? ¿El mismo agua con tubería para...? Agua, no aire. Aire, aire, perdón. Aire. Había entendido que llevaba agua. Aire. Ajá, era de... Y había muchas de aire, máquinas ¿no? trabajando, había Claro. perforadoras un montón. Cuando yo me coloqué, había, por lo que calculo, había 3 o 4 mil obreros en la corte. ¿Y la carga cómo se hacía en aquella época, en los años 60, 60 y tanto? ¿Cómo hacían la carga? ¿Cómo la carga? La carga de los minerales. Pues, había el que rompía con la máquina y después cómo extraían los minerales. Pues eran máquinas a pulso, ¿no? A pulso, sí. Tenía 3 barrenas, primera, segunda y tercera. La metía la primera, que era más cortita, luego la segunda y luego la tercera. La tercera. Y empezaba a barrenar el banco de abajo para arriba. Cuando llegaba arriba, había 3 o 4 maquinitas, 5. Cuando llegaba arriba, pues me venían los cargadores, le metía sus cargas, Que entonces... sus mixtos, ya. y disparaba. Es decir, que las máquinas estas lo que hacían era para poder poner la dinamita, ¿no? El barreno. Un barrenillo así, chiquitito, ¿no? Chiquitillo, ¿no? Y esto, pues, cuando se llenaba el banco desde abajo hasta arriba, venían los cargadores con su mochila, lo cargaba y lo disparaba. Y disparaban, ¿no? Y entonces ya venía la excavadora a cargar. Con excavadoras se cargaban los bloques de tierra, Toda la tierra que sacaba los de barrenos, tierra y de piedra, ¿no? se cargaba a los trenes, a los vagones moros. Había una excavadora que era de vapor, muy potente, una excavadora de aquella enfrente. Y esta excavadora tenía una pala que llenaba un vagón moro de una pala. De una y pala. tenía una fuerza, le metía así y cogía, llenaba un tren rápido. El trabajo del que ponía las barreras era peligroso, ¿no, Antonio? ¿Recuerdas que si hubo algún accidente en aquella época trabajando con las barrenas? No, con más había era el que tocaba la pólvora. La pólvora no conoce a nadie. Claro. Cuando venía un naco falso, yo conocí tíos que estaban preparando cartuchos para cargar, ¿no? Sí, o sea que venía la pólvora sola, ¿no? Digamos a granel, y lo preparaban, lo tocaban en el cartucho y ahí es donde era peligroso. Algunos explotaba y lo mataba, ¿no? Y otros cuando estaban cargando, porque hay muchos bolos gordos, y los bolos los barrenaba la máquina, hacía un buen y luego venía el cargador a cargarlo. Y había veces que por lo que fuera explotaba antes de irse el cargador a esconderse, ¿no? Ya. Y explotaba y se cargaba todo lo que estuviera allí. Sí, a todo lo que estuviera, que eran potentes, no eran fuertes los barrenazos, ¿no? Y después, aparte de esa actividad, ¿qué otras cosas hacías en la mina después ya cuando fuiste aprendiendo? ¿Me entiendes? ¿De qué otro oficio tuviste en la mina? ¿Qué hacías? Pues, ¿Dijiste que estaba con máquinas trabajando también? Sí, con máquinas, tractores. Con tractores. Para cargar también. Para cargar vagones. Y un tractor por la pala, ¿no? Para amontonar, para venir y cargarlo también, ¿no? Antonio, esa actividad era muy importante aquí en la zona, tanto en Campillo como en las minas de Río Tinto, ¿no? Como en Nerva. Era muy importante la actividad de la mina, ¿no? Ahí tenía trabajo todo el pueblo, todas las personas que quisieran trabajar. Sí, había mucho trabajo. Que había veces que había unos señores que salían mandados por la empresa a buscar personal para la tierra llana y para Córdoba y demás. Que mi suegro pues vino de Córdoba. Y lo mismo que vino varios. La familia también, ¿no? Sí, y varias personas. No venía yo antes a colocar. Y luego cuando se situaba, se traía la familia. Y venían mis suegros, se vinieron un montón. Ahora, mucho, cuando va, porque era para trabajar bajo tierra.
Sí. en la Fredo, ¿no? Bajo tierra. Y allí muchos se piraron. Porque Mucho no, aquello era muy duro, ¿no? Era muy peligroso y muy duro. Peligroso, ¿no? Muy duro. Claro. De hecho, allí, pues, raro verme que no había un accidente en Contramina. ¿Y qué hacía? ¿Que se caía el techo? ¿Se caía la mina? Hombre, se caía, Porque ¿no? Pues aquellos eran bóvedas grandes. Bóvedas ¿no? grandes, disparaba. Claro. Luego tenía que ir el saneador con una barrena, cayéndolo. Sí, cayendo, Otro, como estamos hablando, explotaba el barreno antes de irse el cargador. Y muchos accidentes que ocurrían, ¿no? Ahora ya no, ahora ya hay más adelante porque ya son todas maquinarias, las que entran a los túneles, las que hacen todos los saneos y las que sacan hay camión aparente, porque ahora hay más, por ejemplo, aquí hace una entrada, ¿no? Y va a salir, por ejemplo, digamos, a Nerva, hace una rampa suavita y hay camiones que son aparentes para eso, entra y allí ya están los salones. Y entonces allí serían las máquinas a cargar. A cargar. Que no es como antiguamente, que era toda base de error y puertas y muy trabajoso. Y trabajoso, ¿no? ¿Y recuerda de la actividad eran unas familias inglesas, ¿no? Las que venían a explotar la mina? ¿Que eran los jefes, digamos, de la mina? No, cuando yo me coloqué, todavía había ingleses. Sí. Pero ya se estaban yendo. Ajá. Porque ellos compró la mina, yo no me acuerdo en qué año fue mío, si lo sabe, pero... Y ya cuando yo me coloqué ya se estaban yendo. Sobre el año 60 o 62 aproximadamente dejaron de los ingleses más o menos la explotación. Sí, ya quedaba un poco y se fueron. Ya. Conmigo había jefe inglés trabajando. Muy bien, bueno, ¿y toda la actividad profesional suya ha estado relacionada con la mina, Antonio? Hombre, la mina, y luego después ya por aparte, ¿no? Tenía el huerto, trabajaba aquí. También montamos un negocio, ¿me comprende? Y yo había días que de un trabajo salía, me metía en otro. Y me metía en otro, ¿no? Había que no traer el dinero a la familia. Como hoy, que no, hay muchos que no hacen nada. Ya. Muy bien, Antonio, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante conocer las actividades que hacía aquí en la mina y nosotros vamos a seguir con más noticias en La Voz del Campo. Y como veis, también escuchamos a los mineros, que también son del campo, claro. Seguimos en la cuarta convención de Fitoquevir. En este caso vamos a hablar con Antonio Sánchez Noriega. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Concretamente has tenido tu intervención hablando sobre unos productos de bioestimulantes a base de hongos de suelo. Sabemos que la reducción del nitrógeno en los cultivos es importante y además has comentado que en 2030 es cuando hay una reducción de hasta el 50%. No, empezamos la agenda 2030 a pesar 15 en el año 15, en el 2015 empezó. Y claro, las reducciones no se pueden aplicar en golpe, tienen que adaptar la forma de cultivo y tienen que ir adaptando poco a poco. Pero entre 2015 y 2030 vamos a tener casi un 50% de reducción de una forma u otra de nitrógeno en cultivo. Tú has hablado de los estimulantes, ¿nos puedes contar brevemente qué ventaja tiene el uso de estos bioestimulantes en el suelo con respecto a una urea, por ejemplo, el nitrógeno convencional, que hemos utilizado de síntesis siempre? Con la urea se cultiva y se produce y sabemos producir con urea, con nitrato amónico, con sulfato amónico, producimos y perfecto, ¿no? El problema que tenemos es medioambiental. Esos productos estamos teniendo un problema de contaminación de agua subterránea tremendo. Hoy las aguas subterráneas no las podemos beber. La zona nuestra, la zona del Valle de Guadalquivir, la zona de los pueblos que están cerca de la zona de riego es importante y zona de una agricultura fuerte. La cantidad de nitrógeno que hemos aportado desde los años 50, porque estos abonos de síntesis aparecieron en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial. La cantidad de abonos que hemos echado son excesivamente solubles y se han lisiviado y han bajado a profundidad y hoy tenemos las aguas contaminadas. El problema del nitrógeno en aguas subterráneas es que no se puede eliminar y luego son cancerígenos. Entonces el agua de pozo está totalmente prohibida de consumirlo, yo creo que prácticamente en toda Andalucía. Para que tenga una idea, creo recordar que son 50 partes por millón las que estaban permitidas y nosotros hacemos los análisis que hacemos en zonas nuestras de Utrera, de los Palacios, hay zonas que estamos en 200. O sea que la contaminación es tremenda. Y ahora la nueva recomendación de la OMS es en torno a 35. O sea que van a reducir. Cuando ponga 35, que será en breve, España entera es susceptible de contaminación por nitrato.
Y otro problema de lo que tenemos con el nitrógeno es que del que aportamos a las plantas, tan solo la planta aprovecha un 30%, el resto es perdido. Y ese que se pierde, parte lisiviado y parte es perdido por escorrentía. Cuando es por escorrentía aparece al final en los arroyos, en los ríos y aparece la desembocadura del río. Para que tengan una idea, eso es lo que pasó en la manga del Mar Menor hace unos años. Aparece un contenido excesivo de nitrógeno, el nitrógeno favorece una proliferación excesiva de un tipo de alga, esa alga deja en el agua sin oxígeno y al dejar sin oxígeno mueren los peces. Eso estamos en la zona eutrófica, ¿no? Zona donde hay muchísimas algas que consumen oxígeno y aguas que se quedan sin vida. Si eso ocurre, que ya estamos empezando a verlo en el río nuestro, en Guadalquivir, las consecuencias van a ser las mismas que pasó en la albufera de Valencia. Una zona sin uso de nitrógeno, que no me acuerdo bien, pero podrían ser 20 kilómetros o algo así, ¿no? Si a 20 kilómetros del río nos prohíben utilizar nitrógeno, tenemos un problema gordo. Se acabó el riego en la zona como lo entendemos, ¿no? Ahora mismo la limitación de nitrógeno está, creo que son 20 metros al lado de un arroyo. No podemos echar ningún tipo de abono nitrogenado a 20 metros de distancia de algún arroyo, ¿no? Y eso, bueno, es una forma light de controlar todo esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en el futuro? En el futuro hemos que buscar otra alternativa porque la nueva PAC ya no aplica una reducción, la Agenda 2030 no aplica una nueva reducción. Ya los que tenemos algunos años hemos visto cómo los cultivos estamos trabajando casi con la mitad de nitrógeno que trabajamos antes. En un algodón hace 20 años, 30 años estábamos en 300 unidades y hoy lo estamos haciendo por 180. Y aún así hay que seguir bajando la aportación. Y tenemos que volver a una agricultura bastante más sostenible, quizá como la que hacían nuestros abuelos, copiar cosas anteriores a la abonada de síntesis y empezar a trabajar con aquellas bacterias que hay en el suelo que son capaces de forma natural fijar nitrógeno, que han existido siempre y que la hemos desplazado desde los años 50 con la abonada de síntesis, la hemos desplazado y tenemos que volver a recuperarla. Esas bacterias han estado dándole de comer al mundo durante 15.000 años, de siempre. Es verdad que los abonos de síntesis dieron un adelanto, que fue la revolución verde, y nos ha permitido aumentar la producción de los cultivos muchísimo. Pero el problema de la contaminación está haciendo que esto sea inviable de la forma que lo estamos haciendo. Tenemos que jugar las dos barajas, ¿no? No puedo depender excesivamente de síntesis, pero tengo que volver a la fertilidad que yo tenía anteriormente. Un dato, Antonio, mira, un terreno, un bardío que nunca se haya labrado, los contenidos de forma natural de materia orgánica de la zona nuestra puede estar en el 1 y pico, 1,5 por ahí. Un terreno abonado de síntesis durante los últimos 40 años, tenemos materia orgánica de la forma antigua de cultivo, donde no incorporábamos restos vegetales, 0,4. La materia orgánica te mide la vida que hay en ese terreno. Los microorganismos, la vida que hay, ¿no? Eso no puede ser, porque nos encontramos luego con muchas enfermedades, desplazamos bacterias, aparecen otras distintas, aparecen las que mejor le viene lo que estamos aportando, la planta está desequilibrada, cada vez más fuerza la planta y cada vez más problemas para producir, ¿no? Y eso ya nos hemos dado cuenta. Hoy gracias a Dios, eso así, cada vez echamos más materia orgánica, cada vez incorporamos más restos de cosecha, hay cosas que no nos gustan. Incorporar un barbecho, sabemos que en labores es más incómodo, tener que enterrar habas con la normativa del tema del algodón, por ejemplo, agroambiental nos obligaba a enterrar habas. Cuando enterramos restos, lo que estamos incorporando al final es comida para la flora microbiana que hay en el suelo, ¿no? Pero eso nos ha permitido ser mucho mejor, tener mejor terreno ahora que hace 5 años. Y eso lo vemos porque nosotros en la empresa, en la cooperativa, hacemos mucho análisis de tierra y estamos viendo cómo fluctúan los niveles de materia orgánica de un año con otro. Cuando estudiamos los óptimos de materia orgánica dicen que un terreno normal debería estar en torno al 2%. Yo cuando empecé a trabajar en el año 88, 0,5, 0,6, y yo decía, Dios mío, esto no me lo han enseñado a mí en la escuela, ¿qué coño es esto? Y luego te habitúas, vas produciendo, claro, en hidropónico también se produce a base de inyectar, pero claro, eso en terreno no se puede hacer, ¿no? De una forma, estaba hablando de que tenemos que hacer trabajar la naturaleza, porque digamos que si hacemos una aplicación de nitrógeno de síntesis, pues la planta lo toma directamente, sigue su desarrollo y en este caso tenemos que hacer trabajar esos hongos, ¿no? Pero exactamente, ¿qué son? ¿Con qué trabajáis ustedes con los productos? ¿Qué es lo que hay? Solo hay de todo, hay hongos y hay bacterias. Cada uno tiene su función. Y siempre la planta está en equilibrio con lo que hay en el suelo, siempre. Y en esta cosa quizá la planta sea más evolucionada que el resto, o sea que la planta es la que manda en esa relación, ¿no?
En la charla explicaba yo hoy que una planta cuando fabrica con la hoja, a través de la fotosíntesis, fabrica azúcares, fabrica un 40% más de lo que necesita para soltarlo por la raíz, para darle de comer a esos hongos que ella necesita. Sí, para atraerlos de alguna manera. Claro, ¿no? la planta los atrae con una molécula que los activa, se unen y le va dando de comer, pero a cambio le está dando algo a cambio. Eso cuando nosotros echamos abono de síntesis, eso no tiene sentido ninguno, porque aquí vamos todos, las plantas y las personas, todos vamos por la ley del mínimo esfuerzo o el menor costo energético, que es la otra forma de verlo, ¿no? Claro, las plantas quieren el menor costo energético. Si yo tengo que darte de comer para que tú me des amonio, pero si resulta que tú el amonio me lo estás dando por otro lado, yo cojo el amonio y te doy de comer, ¿para qué te voy a dar? Entonces lo que estamos desplazando a esas bacterias, y después de muchos años, las estamos desplazando de tal forma que empiezan a desaparecer. Es lo que hoy el investigador del CSIC nos ha dicho, suelos agotados, suelos que han perdido la vida, ¿no? Porque hemos desplazado la vida natural de ese suelo. Y eso hay que revertirlo. Eso hay que revertirlo y volver otra vez al concepto de terreno vivo que hemos tenido toda la vida, ¿no? A base de materia orgánica, a base de cambiar las técnicas de cultivo, y menos mal que las estamos cambiando, y a veces y también de reducir el nitrógeno. Antonio, independientemente que la PAC me lo reduzca o no, es que tenemos que reducirlo. ¿Por qué? Te voy a contar por qué. Por lo que te he dicho antes, como aparezcan peces muertos en la desembocadura del Guadalquivir, tenemos el problema que tenemos la manga menor. Nadie va a admitir que seamos responsables los agricultores. Y vamos a ser responsables, o nos van a echar las culpas a los agricultores, por la cantidad de nitrógeno que estamos aportando. La verdad que es un problema importante, y eso te iba a preguntar ahora, de que exactamente, porque viene la reducción del nitrógeno, viene por la PAC o viene desde Europa, o realmente tenemos que llegar a esa conclusión, técnicos y agricultores, evidentemente, para decir que vamos a preservar, vamos a contaminar menos y vamos a ser más, de alguna manera, ecologistas, ¿no? No es un problema local, o sea, esto no es un problema local. Además, tampoco somos los que estamos peor en contaminación, hay otras zonas que están mucho peor. Los Países Bajos, tú sabes que la materia orgánica, cuanto más frío haga, más tarda en descomponerse. Eso también plantea un problema en algunos países. Los Países Bajos, por ejemplo, tienen un problema de exceso de materia orgánica porque hace mucho frío, se va incorporando materia orgánica y tienen niveles de 8, del 10, y claro, la materia orgánica al final también en la descomposición produce amonio, produce gases de efecto invernadero, produce nitrato, nitrito, tiene un contaminante. Estas medidas vienen al final de Europa, ¿no? Europa quiere reducir la contaminación, porque la zona eutrofizada que hay en el Báltico, entonces es tremenda, y en toda esa boca de los ríos de Europa está contaminado. Entonces es una medida de Europa. Europa dice, tenemos que reducir la cantidad de nitrógeno que estamos aportando, porque nos estamos cargando el medio alrededor nuestro. Eso se dice en un momento en el que puede haber soluciones. O sea, esto no se sabe de hoy, se sabe de antes. Pero claro, la tecnología tiene que ir avanzando de forma que haya soluciones. Y cada vez más soluciones para estas cosas. Y esto lo hemos visto en muchos productos, ¿no? Hoy en la ponencia hemos visto una solución para la mosca del olivo. Ayer el problema era cómo matar la mosca del olivo porque nos han quitado un producto muy antiguo que era el dimetoato. Hay soluciones posteriores, pero bastante más sanas y más medioambientalmente más correctas que las que teníamos, porque tenemos un producto muy contaminante. Claro, pero la tecnología tiene que ir apareciendo a la vez. La velocidad que va a coger el estudio del suelo, de las bacterias que hay en el suelo, y una vez que conozcamos las bacterias, cómo se comporta la bacteria, vamos a saber cómo activar estas bacterias, porque esto es como una ganadería. De una ganadería que le das de comer, a cambio te da leche o te da lana o lo que sea. Cuando conoces muy bien al ganado, tú le cambias la ración, le vas dando la ración y le vas dando la ración adecuada para que te dé más. Y aún así van mejorando su genética y van mejorando el manejo. Y conseguimos que en los años 80 una vaca daba 18 litros y era una buena vaca, y hoy estamos dando 45 y sigue siendo una buena vaca. Y si es que ha cambiado manejo, genética, pues aquí va a pasar exactamente igual. Lo que ocurre es que esta tecnología que estamos trabajando ahora de bacterias, de suelo y este estudio que estamos haciendo, en el mercado lleva 5 años, 6 años, ¿no? Pero que la evolución que va a tener a partir de ahora va a ser tremenda. ¿Tú crees que es el futuro? No, ya no es que sea el futuro, es el presente. ¿Cómo se aplicaría este producto, Antonio? ¿De qué forma lo aplicamos en el suelo? Lo tienes que aplicar. Nosotros hacemos estamos trabajando en dos productos distintos. Uno es la bacteria
que de por sí forman en el suelo, que están en el suelo de forma natural, cómo hacer que se multiplique más, para tener más concentración de bacterias. Eso es una línea de trabajo y tenemos que averiguar qué tenemos que hacer los suelos y cómo multiplicar esa bacteria y cómo aportar esa bacteria para que esos niveles aumenten y vuelvan a niveles anteriores. Y otra línea distinta es, ya que conocemos la bacteria, vamos a activarla para que nos produzca más. En ese producto de cómo activarla, su forma de aplicarla es cuando la planta empieza a tener energía de nitrógeno. ¿Eso cuándo ocurre? Pues eso ocurre desde un trigo, desde el ahijado hasta el encañado. Tiene que ser previo al ahijado, previo al ahijado, hasta que coja. Prácticamente igual que cuando usamos nitrato, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Sí. Es muy parecido. Bueno, en este caso, bioestimulantes tenemos que empezar un poquito antes, ¿no? Porque el proceso es más lento. No, el efecto es muy rápido. Lo que ocurre es que tiene que incorporarse, pero el efecto es muy rápido. Y hace falta muy poca concentración para que se activen las plantas, las bacterias. Pero el proceso es muy rápido. Tiene que estar lo más cerca posible de la raíz de las plantas, porque donde más concentración de bacterias hay pegado a la raíz, tiene que estar cerca y tiene que estar, hombre, previo a la necesidad de nitrógeno de la planta. Pero a partir de un trigo, en un cereal, que ahora es el momento del cereal, poco antes del ahijado, y ya se encarga las bacterias de llegar perfectamente a la espiga. Y aparte, Antonio, de los estudios que hacéis y los ensayos que estáis diciendo con este tipo de productos, ¿habría que dar una formación a los agricultores y a los técnicos para el uso de estas técnicas? ¿Valga la redundancia? Sí, hay mucha información y va a haber que dar mucha formación porque es una ciencia totalmente nueva, Antonio. Los chavales que terminen hoy una ingeniería agrónoma es posible que tengan un conocimiento, pero es que estamos hablando de esto hace 3-4 años. Cuando se estudiaba antes agricultura, cuando hemos estudiado nosotros, aquí se hablaba muy poquito del suelo, propiedades físicas y propiedades químicas, pero de la vida del suelo, la biología del suelo, muy poco. Tampoco había tecnología para saberlo. O sea, no había, entonces pensábamos que la única simbiosis de una bacteria con una planta era una leguminosa, que es el rizobio. Hoy nos damos cuenta que hay millones de simbiosis, otra cosa es mutualismo, acuerdos, lo que sea, pero hoy hay millones de bacterias que están en colaboración. Y es lógico, porque si nos damos cuenta que pegado a la raíz hay una concentración tremenda de bacterias con respecto a lo que hay fuera de la raíz, la concentración aumenta multiplicada por 10 o más, o por 20, significa que hay una simbiosis ahí hay algo, ¿no? Hoy hay tecnología para ver qué es lo que hay tecnología para calcular el ADN, para ver el ADN de esa bacteria. Hay tecnología para verla en microscopio. Hoy hay todo. Claro, pero hace 20 años no había. Todo esto es muy reciente, todo lo que está haciendo. Y los técnicos tenemos que formarnos de nuevo en toda esta historia, los que queramos asesorar. Pero si queremos hacer una recomendación correcta, tenemos que aprender mucho en todo esto. Muy bien, Antonio, pues muchas gracias y mucha suerte con este proyecto que es muy interesante. Soy Alejandro Rodríguez Gómez, graduado en Trabajo Social y máster en Economía Territorial y Social. Yo lo que quiero hablar aquí en Hablando en Plata, valga la redundancia, es que, bueno, que cada uno intente buscar su camino, que sea consciente de lo que hace y animar también a la gente, a los jóvenes, que se vaya al medio rural, porque te puede ofrecer otras oportunidades de trabajo y de aprendizaje en este medio, que muchas veces en la vida urbana no podemos llegar ni a imaginar de lejos, ¿no? En la sabiduría popular, en el trato con las personas o en el conectar con la tierra. Esto ha sido todo en el programa de hoy, donde hemos conocido la explotación minera de Minas de Río Tinto en Huelva. Y yo, como sigo trabajando, voy a coger la excavadora para volver a cargar esos camiones con estos minerales que producimos aquí en Andalucía. Espero que haya sido de vuestro agrado. Hasta la próxima semana, amigos.